Hola, buenas tardes. En este video mi equipo y yo vamos a hablar sobre las políticas laborales en España y vamos a tocar temas como los antecedentes para que conozcamos un poco de la política laboral, cómo comenzó, los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y también la jubilación. Vamos a hacer una pequeña comparativa en las conclusiones con cómo se maneja la política laboral en España y cómo se maneja aquí en México. En este apartado hablaremos acerca de los antecedentes históricos constitucionales de España, empezando por las 7 partidas que fueron promulgadas por Alfonso X. Esta no fue una constitución en el sentido moderno, pero constituyó una de las primeras compilaciones legales que intentaron organizar el derecho en España. Establecían principios sobre el gobierno, la justicia y los derechos de los súbditos, seguido en la Constitución de 1812 que tuvo lugar durante la invasión napoleónica, en donde las Cortes de Cádiz redactaron esta constitución que se inspiraban en los principios liberales de la Revolución Francesa, estableciendo la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de prensa y la abolición de privilegios del clero y la nobleza, seguido de las constituciones del siglo XIX, empezando por la de 1837, que se promulgó tras la Primera Guerra Carlista y marcó el fin de la época absolutista. La Constitución de 1845 se reforzó el poder de la monarquía y el papel de la Iglesia. En la Constitución de 1869 se estableció una monarquía democrática tras el fin de la monarquía de Isabel II y la breve Primera República Española. En la Constitución de 1876 se estableció la restauración de la monarquía borbónica, en donde se consolidó el sistema político en torno a la monarquía parlamentaria. Aquí la Constitución de 1931 fue un paso decisivo hacia la instauración de un régimen republicano y democrático. Fue una de las constituciones más progresistas e importantes de la historia de España. Ahí se establecieron derechos sociales y políticos avanzados, como el sufragio femenino y la secularización del Estado. Tenemos lo que es la Constitución de 1978. Aquí, tras la muerte del Franco en 1975, España transitó a un cambio hacia la democracia. En la Constitución de 1978 es un texto constitucional vigente incluso aquí en la actualidad, y que marcó la transición de un régimen autoritario a una monarquía parlamentaria. Esta constitución establece una serie de principios fundamentales como son la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, los derechos y las libertades y la descentralización. Entonces, con estos antecedentes históricos, podemos decir que España ha experimentado varios cambios constitucionales que reflejan su evolución política, social y económica. En la Constitución de 1978, que sigue vigente en la actualidad, es el resultado de un proceso democrático que consolidó la transición de la dictadura democrática y sentó las bases para el desarrollo del Estado moderno y democrático, en el que se reconocen los derechos fundamentales y se asegura el equilibrio entre los poderes del Estado. Hablando de la jornada laboral en España, esta consta de 40 horas semanales, lo que se podría hacer de 8 horas por 5 días a la semana, con un descanso obligatorio de mínimo 12 horas para la siguiente jornada laboral y con un descanso de 24 horas a la semana obligatorio, lo que casi siempre cae en un domingo. También existe el caso de que en horarios flexibles puede llamarse la jornada intensiva, donde puedes hacer mucho más de 8 horas en un día para así tener libre en los demás días de la semana. Lo mismo es igual con las vacaciones, ya que constan de 30 días de vacaciones hábiles al año. Toda esta información está sujeta a los convenios establecidos por cada empresa, de modo que los horarios también son variables a los lineamientos que éstas tengan. De igual manera, según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México se encuentra a la par con Colombia entre los países con más horas de trabajo reglamentarias, es decir, establecidas por ley, pues se les pide a los trabajadores una jornada semanal de 48 horas. A diferencia de España, donde son 40 horas semanales, y si se llega a un convenio con el empleador, pueden trabajar de 38.2 a 40 horas a la semana. Una significativa diferencia con México. Los derechos laborales del trabajador en España se encuentran en el artículo 35 de la Constitución española y están principalmente regulados en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé los derechos básicos de la población trabajadora. Algunos de estos derechos son: trabajo y libre elección de profesión u oficio, libre sindicación, negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, información, consulta y participación en la empresa, huelga y reunión.
De la misma forma en que los trabajadores tienen derechos, también cuentan con obligaciones, entre las que destacan 1. Cumplir con las obligaciones que se derivan de tu puesto, es decir, lo que se estipula en tu contrato. Número 2. Actuar de buena fe con la empresa. Número 3. Cumplir con las medidas de seguridad e higiene de la empresa. Número 4. Cumplir las órdenes e instrucciones de tus superiores. Y número 5. Contribuir a la productividad de la empresa. A partir del 1 de enero del 2025, la edad estándar para jubilarse en España sufrirá un nuevo ajuste. Aquellos trabajadores que por lo menos hayan cotizado 38 años y 3 meses a la Seguridad Social podrán jubilarse a los 65 años con derecho a la pensión completa. Sin embargo, si no se alcanza este periodo mínimo de cotización, la edad subirá a los 66 años con 8 meses. Si bien esta progresión continuará hasta el 2027, cuando la edad estándar de jubilación sea de 67 años para aquellas personas que no cumplan con los requisitos mínimos. Como conclusión podemos decir que los derechos laborales en España, en comparación con los derechos laborales en México, no varían mucho. Podríamos comentar alguno en donde sí varía, que es referente a las horas que les piden a ellos trabajar por semana, les piden 40 horas y en comparación con México son 48 horas, son 8 horas más que allá. Básicamente les piden que cada día trabajen de 5 a 7 horas diarias, que tengan un descanso de 24 horas consecutivas, casi pues que sean que sea un día completo, ¿no? Como un domingo de descanso.